Christopher Nkunku, acuerdo cerrado. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a ir básicamente con la última hora de Christopher Nkunku que nos ha llegado en estas últimas horas. Además ha llegado por distintas vías que confirmarían que ya habría un acuerdo cerrado por Christopher Nkunku, por el delantero del Leipzig. Concretamente sería el Chelsea el que habría cerrado el acuerdo por Christopher Nkunku, así lo dice RMC Sport y así también lo confirmaría Fabrizio Romano. En origen todo esto vendría por Bild desde Alemania. Una noticia que en este caso, con Fabrizio Romano de por medio, se encuadraría en tres partes. Christopher Nkunku ya habría pasado el reconocimiento médico con el conjunto londinense, con el Chelsea, confirmado todo esto por parte de Bild. El Chelsea habría enviado una oferta de contrato para largo plazo, es decir, serán 4 o 5 años para cerrar este acuerdo en 2023. Y todavía habría que ver la fórmula de cierre del fichaje entre Chelsea y Leipzig, donde se habla de la famosa cláusula de liberación de 60 millones de euros o cerrarlo mediante un acuerdo diferente. Pero entiendo que para que al final todas las partes llegaran a un acuerdo no superaría por mucho esa cláusula, en teoría, que ya se ha prescrito de 60 millones de euros, esa cláusula liberatoria. Es decir, para mí, en resumidas cuentas y trayéndolo a relación Real Madrid, sería una mala noticia para el Real Madrid, un futbolista que ha sonado presuntamente semanas y meses atrás, un futbolista que podría interesar al Real Madrid y que creo que nos vendría que ni pintado para lo que requiere el Real Madrid, un jugador multiposicional, con gol, capaz de dar asistencias, rapidísimo al espacio, jugador inteligente para moverse en distintas zonas, para fluctuar a nivel ofensivo y un jugador con una muy buena cuota de talento, con 24 años y muchos años todavía que dar a nivel de recorrido futbolístico, y entiendo que el Real Madrid, con las necesidades evidentes que va a tener, que tiene, pero que va a tener también en 2023, creo que es una operación calidad-precio que debería acometer si realmente, reitero y subrayo, existe esa cláusula de liberación con el Leipzig por parte de Christopher Nkunku. Si un club llega con 60 kilos, se lo lleva. Si es así, el Madrid debería sí o sí pujar por hacerse con los servicios de este jugador. Creo que en este mercado absolutamente infladísimo en el cual vivimos y sobre todo de jugadores que tienen gol, el Madrid necesita más gol, más elementos diversos para generar y dar goles. Creo que Nkunku claramente entraría en esa línea interesante para un club top como es el Real Madrid. O sea que esa es la noticia. Acuerdo entre el Chelsea y Christopher Nkunku. Cabe detallar al final el cierre de esa operación, tal y como traen en esta información en origen Bild. Habría que ver los detalles de cómo se cierra a nivel de cuantías y tal la operación entre Chelsea y Leipzig. Pero importante, si es así, si ha pasado ya el reconocimiento médico verdaderamente con el Chelsea, es un paso importante para que Nkunku pueda jugar en este equipo y no en otro, y que realmente el futbolista haya tomado esta decisión. Si no, no pasarías en reconocimiento médico. Aunque nada está cerrado al 100%, y entiendo que el Real Madrid, si tiene espacio para poder mirar este tipo de operación, para mí, a nivel deportivo y económico, debería intentar sí o sí el fichaje de Nkunku. Te puede jugar en varias plazas, calidad que se está contrastando y testando al más alto nivel, y un jugador que más pronto que tarde, por eso tiene esa cláusula liberatoria en teoría, va a dejar un conjunto intermedio como el Leipzig para dar el salto a un club de los más potentes de Europa. Me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Qué opináis de Nkunku? ¿Consideráis que es jugador nivel Real Madrid? ¿Consideráis que el Real Madrid debería mirar otras opciones en ataque? ¿Pensáis que es una opción realmente, como pienso yo, interesante, calidad-precio, por las prestaciones futbolísticas que puede ofrecer dentro de la línea de ataque al Real Madrid? Como siempre os quiero activos en el vídeo, que comentéis, y como siempre, nos vemos en nuestro próximo vídeo aquí en Madridismo al Día TV. ¡Chao, chao!